Ay, ya estamos aquí, ¿por qué hemos venido? Hola, Hola, ¿qué tal? episodio 5. Guau, La uy, frustración. tiene rima ¿Tiene el rima? 5, ¿no? Sí. Bueno, vamos primero a No me esperaba brindar. eso de ti. Vamos a brindar por este episodio que ya se ha convertido en una tradición. Bienvenido, bienvenida. Estamos en este quinto episodio de El otro no existe. Existe. Existe con doble X. No, para hablar de un tema muy interesante, como siempre vamos a decir, porque todos los temas que aquí se hablan son interesantes. Es muy interesante y además vamos a hablar de la frustración. Y no sé si escucháis que hay un ruido de fondo, que es la jardinera que justo se ha puesto con el sopla hojas Hojas, y estamos, claro. ya entramos frustrados al episodio de decir, "Fua, que se va a meter el ruido este de fondo". Esto es muy interesante porque yo no lo había escuchado. O sea, ahora que lo has Ya, dicho lo escucho, pero como ¿ves? que yo no tenía la atención puesta ahí. Y esto también habla mucho de dónde pone el foco atencional cada persona Está y claro. cómo gestiona un mismo momento según, Es que tú según la verás, mirada que tenga sobre él, graba ¿no? un podcast con ese ruido de fondo. No, no se va a escuchar. Bueno, antes de entrar de lleno en este tema, como siempre, nos gusta abrir con una pequeña historia personal para, bueno, darle contexto y calorcito. Y hoy voy a hablar yo. Y además porque sabemos que os gusta el salseo. La mayonesa, la barbacoa, la boloñesa, el guacamole. Bueno, eh, como todas las personas, creo, yo colecciono muchas historias en las que la frustración está presente. Entonces, pues he dicho, ¿cuál puedo elegir de todas las que tengo en la que se pueda como ver muy claramente varios focos diferentes que me podían frustrar? Y creo que traigo una historia muy interesante, ¿vale? Os pongo en situación. Tengo 24 años, acabo de terminar la carrera de psicología que amaba, que disfruté muchísimo, a la que tuve que incorporarme un año más tarde de lo que me tocaba en teoría por este cáncer que tuve a los 17 y que bueno, una experiencia que adoré. Ya llevaba un par de años viviendo con Miguel Ángel y en ese momento pasa la siguiente situación. Tengo la oportunidad de empezar ya a trabajar como psicóloga a nivel como autónoma en la clínica y además puedes tener una habilitación sanitaria ahorrándome hacer un máster, como un camino profesional que se podía abrir en la ciudad en la que vivía o podía volver a Almería porque era lo que Miguel Ángel más quería y yo quería estar con él y tomarnos ese verano de vacaciones y después decidí un poco cuál iba a ser el siguiente paso. Entonces dije, oye, pues la verdad suena bien un verano de vacaciones, algo que llevo muchos años sin poder concederme. Y allá que nos vamos ese verano a vivir el verano del amor. Imaginaros, súper liberada, ya psicóloga, vacaciones, tan feliz. Lo que ocurrió fue que al final de ese verano me quedé embarazada De tanto amor. de tanto amor. Bueno, eran mis 23 para 24. Yo cumplía los 24 en septiembre. Me quedé embarazada. Entonces nosotros llevábamos muchos meses pensando en que queríamos ser padres. Miguel Ángel ya unos meses antes incluso me había propuesto matrimonio. Era algo que estaba dentro de nuestros planes, pero quizás no justo en ese preciso momento porque no teníamos una estabilidad económica, no teníamos una estabilidad laboral, estábamos así como en este impasse en nuestra vida. Y yo, y he aquí la cuestión, yo me había contado toda mi vida que yo idealmente querría ser madre joven, pero que nunca tendría hijos sin una buena estabilidad económica para que mis hijos no tuvieran una herida de escasez como la que tenía yo y poder darle todo lo que necesitaran y poder cubrirle las espaldas. Lo que pasó cuando me quedé embarazada fue que por una parte yo estaba emocionada porque tenía la oportunidad de ser madre joven tal y como yo quería, de tener hijos con él tal y como yo quería, pero no era en las condiciones en las que yo siempre me había contado que yo querría ser madre, ya teniendo trabajo, ya teniendo la vida resuelta, ya teniendo ciertas cosas, pero claro, tampoco si vas a quedarte embarazada con 24 años, igual no lo vas a tener todo tan resuelto, o sí, no sé. El caso
es que nos fuimos a vivir juntos a Agua Dulce unos meses, mi suegro nos ayudaba a pagar el alquiler y yo tuve unos meses de profunda oscuridad. O sea, venía además de hacer un experto en psicoterapia infantojuvenil, de saber todo lo que influía el estado emocional de la madre en el bebé y en el hijo, y yo pensando, madre mía, yo aquí pero muerta de miedo, conectando con este montón de dolor, traspasándoselo a mi hijo. Además me sentía culpable, porque era todo mal, todo mal. Yo cuando estuviera embarazada iba a cuidar muy bien mi salud mental para transmitirle a mi hijo lo mejor de lo mejor. Yo cuando estuviera embarazada sería una embarazada muy feliz y ta, 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 ta. Yo cuando estuviera embarazada, todo al contrario de la historia que siempre me había contado que yo quería vivir. Pasé esos meses de muchísima soledad, de muchísimo miedo, que me permitieron, por otro lado, hacer un trabajo muy profundo de aceptación, de rendición, de un trabajo de creencias. Finalmente lo que ocurrió es que utilicé el tiempo de mi embarazo para escribir el libro que llevaba deseando escribir 7 años, casi 5 o 6 años, y que finalmente ahí escribí y publiqué. Utilicé ese tiempo para volver a dibujar mucho, que llevaba mucho tiempo sin poder hacerlo. Utilicé ese tiempo para colaborar en una asociación holística que acompañaba a personas con cáncer. Utilicé ese tiempo para estar sola y morirme de miedo de estar sola, pero poder ver toda esa rigidez que el control de todas las circunstancias de mi vida me traía y ahondar en esa sombra. Y hacia el final de mi embarazo, todo lo que me daba miedo se fue resolviendo. Encontramos trabajo, no, bueno, él encontró trabajo, decidimos que yo quería estar como más presente en la crianza y hacía algunos talleres para niños, escribía mi libro, pero no trabajaba como lo hago ahora. Las cosas se fueron resolviendo, pero se fueron resolviendo de una manera diferente a lo que para mí era inicialmente que las cosas estuvieran bien. Es decir, los miedos fueron llenándose a lo mejor de confianza o de oportunidades, pero en nuevos caminos, en nuevas formas de pensar, en nuevas formas de suceder. Eh, Aún así, no todo lo que me frustraba se resolvió, pero sí que pude disfrutar de los últimos meses de embarazo, sentirme sostenida, sentirme cuidada, sentirme relajada, sentirme más rendida. Todo era un camino, me quedó muchísimo por trabajar en adelante y bueno, siempre nos quedará toda la vida. Pero aquí hay algunas claves de la frustración, ¿no? Las expectativas, el control, Aquí hay unas la claves que rigidez. tienen un paso muy lógico. Yo lo veo muy lógico. Casi toda la historia de frustración que yo conozco, la tuya, la mía, todas las que conozco, provienen de una disonancia. Esa disonancia es una historia que nosotros no hemos contado a nosotros, no hemos contado a nosotros mismos o que nos han contado y que hemos asimilado y creído. El inconsciente colectivo tiene una y nosotros nos contamos otra, que generalmente suelen tener mucho en común. Entonces el inconsciente colectivo nos dice, tienes que estudiar, luego te vas a la universidad, luego encuentras un trabajo, luego te compras una casa, luego te tienes hijos, perro, gato, no sé qué, te jubilas y te mueres, así, con una sonrisa en la cara. Entonces existe una disonancia, primero, en este inconsciente colectivo que nos han contado, que curiosamente suele ser la vida de nuestros padres. Mis padres son funcionarios, su padre trabajaba en la misma empresa durante 20 y pico años. Esa es la vida que hemos observado, Mucho más. muchos más. Hemos observado esas vidas y nosotros realmente, nuestra educación forma parte de ese estilo de vida y creemos que ese estilo de vida va a ser nuestro porque es lo que hemos aprendido. Lo que nos encontramos es algo muchísimo, muchísimo más diferente. Es muy, muy diferente porque por miles de cuestiones. Empezando por la estabilidad laboral, empezando por el estado de la vivienda, todas esas cosas que ya sabéis que están en el mundo material, que muchas veces hacen que nos atrapemos con eso, es lo que forman esta historia. Entonces, cuando llegamos a una historia diferente, bien porque te quedas embarazada o bien porque no encuentro trabajo después de salir de la carrera o bien porque lo que estoy haciendo no me hace feliz y no sé por qué, en esa disonancia nosotros estamos volcando una expectativa.
Esas expectativas de yo debería, tendría que, debería estar trabajando ya en una empresa, debería tener hijos, debería tener una casa, debería, tendría. Esas son las expectativas. Como las expectativas no se cumplen, frustración. Me Lo que frustro. pasa con las expectativas, sobre todo, es que están creadas como el itinerario a seguir para tú sentirte seguro, estable y feliz. Por eso nos da miedo que no se cumplan, porque entonces creemos que nos separamos de la seguridad y nos separamos de la posibilidad de ser felices. Si nosotros tuviéramos integrado que aquello de lo que se forman nuestras expectativas es una de las muchas posibilidades que podría haber de sentirnos seguras o estables, el hecho de que no salieran como deseábamos no sería tan peligroso, pero es porque también se han creado esas creencias, nuestros padres, por ejemplo, nos han transmitido, porque ellos además son hijos de la Eso te iba a guerra, decir, ¿no? eso te iba a decir. Ellos nos han transmitido necesitas tener esto, necesitas asegurarte que puedas comer, Sí, necesitas asegurarle a tu familia, sí. tal, es como ese inconsciente que es que 2 generaciones atrás Eh, estaban en sí, guerra. pero si te das cuenta, haciendo alusión a esto que dices, la generación de nuestros abuelos estaba en guerra y pasaron hambre, y la siguiente generación, que es la de nuestros padres, ya fue diferente, generaron empleo estable, había más gente funcionaria, la gente se movió a otros estilos de vida, a otros estilos de trabajo, que vale que existía explotación laboral, que existían muchísimas condiciones miserables, pero ya era otra cosa, no estaban en medio de Sí. una guerra. Entonces, ahí también hubo una disonancia. Ellos creían un estilo de vida, ahora tienen otro. Siempre va a haber disonancias que van a generar una ruptura generacional porque es así, porque la vida es cambio y todo es cambio y lo que ha pasado en 20 años hasta aquí con las tecnologías y con todo eso es solo un reflejo de cómo va cambiando la sociedad. Entonces, generar esas disonancias es normal porque nuestras expectativas sobre la vida que debemos o tendríamos que haber seguido siempre van a estar ahí en base a la educación que recibimos. Y empezando por el tipo de educación que recibimos que está totalmente obsoleta y anclada en un modelo productivo a nivel laboral que ya no se da, ya no se da. Entonces, partimos de esa base, ¿no? Entonces, cuando existe la frustración, ya caemos en eso, ¿no? Caemos oye, ¿a qué pasa conmigo? Es que no soy feliz, es que esta es la vida que a mí me dijeron y no me hace feliz y tal, que cual. Entonces ya entraríamos al Hay siguiente algo mal en tema, mí ¿no? porque en teoría lo tengo todo y aún así no me basta para sentirme pleno, Me porque siento culpable porque no estoy haciendo lo que debería, porque no tengo sí, una estabilidad laboral, todo eso. sí, sí, porque la frustración no viene solo de que las cosas no salgan como tus expectativas te pedían que salieran. La frustración también viene de que las cosas hayan salido justo como tú deseabas que salieran, pero no te hayan proporcionado las sensaciones internas que tú esperabas que eso te proporcionara. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú has cumplido perfectamente con los pasos a seguir de ese camino que ya estaba pautado, de ese itinerario, como decía antes. Lo que pasa es que era un camino que se había pautado desde una idea del ego y no desde un dictado de tu esencia, por así decir. Un dictado de tu esencia es algo que es complejo que sepamos identificar cuando tenemos 18 años y tenemos que decidir que vamos a estudiar para hacer toda nuestra vida esa profesión, ¿no? Sobre todo cuando decidimos que vamos a estudiar a lo mejor en base a qué tiene más salida, en lugar de a mí que me haría, Sí. que me interesaría aprender más en profundidad, cómo me veo desarrollándome. Pero bueno, más allá de toda la orientación laboral de la que estamos hablando en torno a la frustración, para mí esto quiere decir que no todo lo que no responde a nuestros deseos es la frustración, sino también lo que responde a nuestros deseos, pero no nos da el resultado que esperábamos. Exacto, por el ¿Vale? tema de la expectativa. Entonces, vamos a volver vamos a empezar desde un básico. Voy a hacer este salto. Voy a empezar desde un básico. Cuando somos niños y no se pueden cumplir nuestros deseos de manera inmediata, por ejemplo, ahora aquí acaban de ser la feria del pueblo en el que vivimos, pues idealmente los niños que querrían ir todos los días a la feria, subirse cada día en un montón
de atracciones diferentes, pero luego hay que poner como unos límites y una realidad. Si mi hijo se cabrea o coge una rabieta porque su deseo de subirse en más cosas o de ir todos los días a la feria no puede ser cumplido y yo, para protegerme de la incomodidad de esa rabieta o de lo que a mí me despierta su enfado o su dolor o de mi falta de herramientas para acompañarlo en ese dolor, le ofrezco. Digo, venga, venga, sí, 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 vamos, Sí, déjame en vamos. paz, venga. Sí, probablemente él no pueda desarrollar una tolerancia a la frustración que es muy necesaria. Pero si mi hijo cada vez que pidiera algo recibiera un no, 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 en lugar de desarrollar tolerancia a la frustración, su frustración iría incrementando porque nunca he escuchado. Porque lo que él se va a desconectar de lo que él desea, porque lo que él desea nunca es visto y valorado. ¿Esto qué quiere decir? Que en la frustración, como todo, no hay un blanco o un negro, no hay una forma de hacerlo rígida de siempre es que siempre tiene que ser que no a tu deseo ni siempre tiene que ser que sí a tu deseo. Es como vamos a escuchar y acompañar lo que cada situación trae desde el conocimiento de no necesito que mis deseos se cumplan ipso facto para ser feliz, pero sí quiero escuchar lo que mis deseos me están contando para ver cómo me puedo acercar a ellos o si es algo que esté en mi mano ofrecerme. De todas maneras, hay filosofías, por ejemplo, como la budista, que dicen que la raíz del sufrimiento viene en el deseo, en el mismo deseo, en el hecho de desear algo, porque ya simplemente con querer algo y no tenerlo, o simplemente con querer algo y tenerlo, ya no está haciendo vivir en el ego, está haciendo que vivamos en el mundo material, ¿vale? De deseo este estilo de vida, este trabajo, esta casa. Claro, porque el deseo siempre habla de la carencia. Tú solo puedes Exactamente, desear algo que no que no tienes o que tiene. no eres Mm, todavía. mm. Aquí quiero diferenciar entre el deseo del ego y el deseo del Claro, alma. es el tema, es el tema. Porque vamos a hablar de deseo del alma y de deseo del ego, básicamente porque deseo es una palabra que está como muy integrada en nuestro vocabulario humano. Mm, Entonces, cuando hablamos de deseo, no todos los deseos tienen que ser súper egoicos y súper superficiales, porque yo puedo tener como una llamada del alma, por así decirlo, que lo voy a llamar deseo, porque esa palabra está como muy integrada ujú. en mi vocabulario, pero a lo mejor responde a cosas a matices diferentes. ¿Cómo podemos diferenciar el deseo del ego del deseo del Un alma? deseo del ego nos trae mucha impaciencia, nos trae mucho dolor si no se está cumpliendo de manera inmediata, nos ciega al resto de cosas que sí que están funcionando o que sí están siendo, nos cuenta que ese es el único camino posible para ser feliz y nos cuenta que necesitamos eso que estamos deseando para poder ser. Y un Ujú. deseo del alma es como una llamada de tu brújula interna. Te hago una puntualización. Los Vale. deseos del ego al final no haces que seas feliz. No, es una trampa. Es dopamina, Es una ¿no? No es trampa, serotonina. claro, Ujú. claro. Es una trampa porque a lo mejor mi deseo del ego me dice, "Buah, necesito muchísimo comprarme esto y hasta que no me lo compre no voy a poder disfrutar o ser feliz o necesito esta camiseta para poder ir a esta fiesta y si no tengo esta camiseta no voy a ir tan guapa o no voy a ir tan tal". Es Subidón como, de dopamina y luego se sí, acabó. sí, Es sí, como la sí. droga, Mm. básicamente. Entonces, esos deseos del ego no significa que nunca los tengamos que satisfacer, porque al final el ego está ahí presente y a lo mejor tu ego te puede decir, oye, te encantan estas zapatillas, Ujú. yo qué sé, no las necesitas, pero a lo mejor puntualmente puede ofrecerte algo así. Pero un deseo del alma es como una llamada, por ejemplo, yo tengo esta historia y quiero contarla. Siento que esto que yo sé quiero transmitirlo al mundo. No se lo tengo que transmitir al mundo ya esta tarde mediante este medio, sí o sí, hasta que no se lo transmita, yo no soy nada o mi existencia no significa nada. Un deseo del alma siempre habla, como hemos dicho en otros episodios, cuando hablábamos de los personajes, a lo mejor como la llamada del ser igual es libertad, ¿no? Decíamos, creo que era en el capítulo anterior. Sí. Decíamos, a lo mejor el ser dice libertad y el personaje dice, pues estás soltero o viajar mucho o tal, o el personaje dice, tener la capacidad de elegir cada día, o a lo mejor libertad es
no desear, no necesitar otra cosa más que la que tengo, ¿no? Como según en el punto en el que estemos, a esa llamada del ser le podemos atribuir deseos del ego. Es que yo no voy a sentirme libre hasta que no viaje a Tailandia y haga tal, tal, tal. Pero a lo mejor hay una llamada del ser que dice, yo siento que alguna vez en mi vida quiero ir a Japón o alguna vez en mi vida quiero ir a Egipto. Pero no es que mi vida solo vaya a tener significado si voy a Japón o voy a Egipto, que si no lo puedo hacer estoy súper frustrada porque es que no tengo dinero para hacerlo y la gente sí lo hace, pero yo no. No te trae ese dolor, es como, vale, voy a escuchar la llamada, igual ahora no puedo, pero igual quiero empezar un camino que me acerque a esa llamada de mi alma. Pero no va a haber impaciencia, no me voy a creer que yo solo voy a existir o voy a ser mejor si eso lo consigo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas cosas que nos pueden frustrar y podemos hacer la lectura de, vale, aquí hay un deseo del ego inmediato que no está sucediendo. Yo no tengo, en el ejemplo de la maternidad que contaba al principio, yo no tengo esa estabilidad económica que quería. ¿Es que se ha apagado el micro o Sí. qué? Ujú. Aquí estoy haciéndole una entrevista a Verónica. A ver. Sí. Y el micrófono este también está dando problemas, así que tenemos a un Vale, micro. me lo he vuelto a encender, Miguel. Sí, Sí, pero se te va sí, a te lo volver a quiero apagar, poner. no pasa nada. Vale, es como en ese ejemplo de la maternidad, yo no tengo todo lo que me había imaginado que iba a tener cuando fuera madre. Tengo que, yo no me estoy sintiendo como creía que me iba a sentir cuando me quedara embarazada. Me siento de esta manera y qué es lo que yo necesito verdaderamente atender en este momento. No necesito estar atendiendo esa expectativa o ese deseo. Necesito estar acompañando estas sensaciones que la frustración me ha despertado, este desasosiego, este miedo, estas creencias que me están limitando y a lo mejor esa energía, en lugar de ponerlo en ser una víctima de mi propio deseo, la puedo poner en acompañarme a un camino de aceptación o acompañarme a un camino de crecimiento o a un camino de nuevas percepciones más elevadas porque me he contado yo que la única manera de ser una buena madre es ser ese tipo de madre. Porque me he pensado que yo, siendo yo, no puedo ser buena madre si yo no tengo esto y esto externo para ofrecérselo a mi hijo, Porque ¿no? tienes miedo y cuando nos basamos en el miedo estamos en el ego. Es básicamente eso. Por Ya. eso los deseos del ego y los deseos del alma son diferentes por lo que estás comentando. Mm. Bien, yo quería comentar algo en relación a la frustración. Yo he pasado consulta de medicina tradicional china y de naturopatía durante muchos años y os puedo decir que la mayor parte de la gente venía buscando alivio a síntomas digestivos, ¿vale? Síntomas digestivos y a nerviosos, ansiedad, depresión y tal. Y solía ser casi, te diría que el 80-90% de lo mismo. Gente que no sabía gestión emocional, gente que no era capaz de darle, que no era capaz de exteriorizar cosas, que se Que callaba se cosas, tragaba, que ¿no? se tragaba cosas. Y eso, por ejemplo, en medicina china se llama bloqueo de chi de hígado en este caso. Esto tiene ciertas manifestaciones, ciertos síntomas, como por ejemplo distensión abdominal, rumores en los hipocondrios, depresión, ansiedad, bolo histérico, que es la sensación de no poder tragar algo, algunos problemas de vista, hay gente con problemas en la uña. Esto nos habla de que no se está dando salida a esas emociones, por lo tanto, el flujo energético que debería de ser normal, que es esa retroalimentación entre lo que tú recibes del exterior y lo que tú emites, está bloqueado. Y eso se convierte a nivel patológico en estas personas, por ejemplo, también en síntomas digestivos, dispepsia, diarrea, en estreñimiento. Y era muy interesante ver cómo la gran parte, la mayor parte de gente que venía a verme tenía estos problemas. Yo no sé si a ti también te pasa, realmente tenemos un problema con el tema de la gestión emocional, Mm, de que no sabemos expresar nuestros sentimientos, no sabemos mm, interpretarlos, no sabemos hablar con los demás y mm, muchas veces por eso pues nos puede causar problemas a nivel psicológico, a nivel mm, físico y puede ser una historia. Entonces, yo creo que la frustración es un instrumento del ego, por supuesto que es un instrumento del ego porque al ego le encanta recrearse en el pasado, para que la frustración exista debe de existir el tiempo, debe existir esa linealidad entre pasado, presente y futuro,
porque al final tú estás proyectando en el futuro las expectativas que tú quieres de tu vida y atraes en el pasado lo que no te está dejando avanzar. Así que debes de creer en el tiempo. Cuando volvemos a un curso de milagros, cuando vemos este tipo de enseñanza, vemos que el tiempo realmente no existe, que hay, podríamos hablar de física cuántica, podríamos hablar de muchas cosas, pero realmente esto no tiene por qué ser así. El ego está viviendo en todos estos tiempos mentales y realmente el único tiempo mental que es relevante para nuestra felicidad y para nuestro desarrollo es el ahora. Dicho esto, siempre el ego puede ser un motor de cambio. Es decir, con el ego nos conduce a las situaciones para que podamos trascenderlas y rescatar un aprendizaje. Entonces, la frustración es otra herramienta que nos hace ver que los deseos del ego, los deseos de tener esta vida a la que hemos sido programados, no tienen ningún sentido. Son deseos superficiales, materiales, no nos van a dar una felicidad real. Que sí que están ahí, que hay que pagar la factura de la luz, que hay que pagar el alquiler, por supuesto, no estamos diciendo nada de eso. Pero no deben de ser, bajo mi punto de vista, no deben de ser la base de nuestra vida y de nuestra felicidad. Yo creo que va así, ¿no? Voy a coger Recoge el el micro. micrófono. Te estaba escuchando, me parece tan interesante como todas las perspectivas que se le puede dar a este tema. Y hay una cosa que también quiero añadir y es que para que exista la frustración tiene que existir como una expectativa, ¿no? Esa expectativa solo se puede formar de algo conocido. Por lo tanto, el hecho de que se cumpla nuestra expectativa significa que estamos reviviendo un programa, reviviendo un patrón, reviviendo algo que ya conocemos. Algo que ya conocemos es algo limitado siempre, porque está como en el modo repetición. Cuando nuestras expectativas no se cumplen y atravesamos el dolor, como decía en el capítulo anterior, que supone romper una creencia, una experiencia dolorosa porque nos obliga nos reta nuestro sistema de creencias, pero entonces, desde una perspectiva elevada, se abre la posibilidad de vivir nuevas experiencias, de vivir desde nuevos paradigmas diferentes a los que ya conocíamos, diferentes. El miedo dice, pues peor, diferente, dragones, monstruos, Uy, 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 uy. peor, peor. Pero diferente puede ser también infinitamente mejor, pero infinitamente menos controlado, ¿vale? Entonces, la cosa es que para todas las personas, como tú contabas el otro día también en tu cuenta de Instagram, en un vídeo, para todas las personas que en el fondo de nuestro corazón, cuando escuchamos la llamada de nuestro ser, sabemos que queremos vivir desde otro lugar, desde otro paradigma en el que hemos crecido o nos hemos desarrollado, va a ser necesario que vivamos experiencias que nos rompan las creencias, que nos rompan el modo repetición para que podamos salir de él y crear de verdad caminos diferentes y caminos nuevos, caminos que no conocemos y caminos que no nos han dado el itinerario de primero hacer esto, luego esto, luego esto, luego lo otro. Por lo tanto, vamos a tener que descubrirlo con todo el ensayo y el error que ello requiere y con toda la humildad de no tener ni idea y de permitirnos aprender. Pero es mucho más fácil aprender cuando estamos conectados a la brújula interior en lugar de la brújula del ego, porque pues ya vemos que la brújula del ego va a ser como va a cuestionarse o va a chocar muchas veces con un muro, pero la esencia va a tener esa capacidad de coger una perspectiva más elevada. Por lo tanto, básicamente lo que quiero decir con esto es que entendamos que la frustración nos enseña que no hemos chocado con un muro de una fantasía que estaba limitada y que si cruzamos ese muro se abren nuevas oportunidades, incontrolables, desconocidas, pero eso no significa que peores. Pero como nos da mucho miedo lo incontrolable y lo desconocido, para yo poder adentrarme en ello y vivir nuevas posibilidades, entonces voy a tener que aprender a regular mi sistema nervioso, a convivir con mis pensamientos y cambiar mis narrativas para que no sean mi enemiga, sino que seamos compañeras. Voy a necesitar quizás una red de apoyo que me inspire, que me potencie, que no me diga dónde irás, qué vas a hacer, pero tú estás loco, sino que me diga, wow, creo en ti. Y si no la tengo en mi círculo más cercano, más conocido, más inmediato, quizás
este muro con el que me choco también sea una posibilidad de ir a buscar nuevas tribus o nuevas conexiones. Y en general, para que la frustración sea de verdad un motor de cambio y de crecimiento, necesitamos para este nuevo viaje hacer una maleta con, con los elementos apropiados, actualizados, no con los elementos que ya traíamos. Algunos sí nos pueden servir, de los que ya traíamos, les podemos tener cariño, pero luego hay otros que nos van a pesar y que no nos van a permitir que avancemos en este viaje. Quería decirle a nuestros telespectadores que mientras grabábamos el episodio se nos ha quedado un micrófono sin batería, el micrófono que grabamos el audio de Spotify no funciona bien y la cámara para los reels se ha agotado el almacenamiento. Sí, para que veáis el tema, el episodio de la frustración es tremendo. Está siendo tremendo. Para que veáis que estas cosas, al final... El vídeo de YouTube sí se sigue grabando. Se sigue grabando, bien. Entonces, nosotros tenemos este aprendizaje. Creo que yo podría hacer un máster, podría enseñar en un máster sobre frustración. Podríamos hacer un máster sobre frustración, sería tremendo. Pero al final, como decimos, es como lo que le digo a David, ¿no? A nuestro hijo. Si a ti nadie te ha enseñado a construir un avión, ¿tú cómo vas a volar en avión? Es decir, si a nosotros nadie nos ha enseñado a gestionar emociones, a emprender un trabajo, a ser emprendedores, a tener que lidiar con alquileres sin poder acceder a comprar una vivienda, a mil cosas que nos están suponiendo como un reto a esta nueva generación, a estas generaciones que tenemos, ¿no? Si nadie nos ha enseñado a vivir así, ¿cómo pretendemos hacerlo de la noche a la mañana de una manera genuina? Si es que nadie nos ha enseñado así. Somos la primera generación que vive de esta manera, que está lidiando con el sector tecnológico, con el ChatGPT. O sea, nadie antes había conocido el ChatGPT. Nosotros venimos de cuando éramos chicos y manejábamos el Messenger, ¿no? Es decir, todo esto es nuevo. Entonces tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, estando en el presente, disfrutando de los pasos del camino, que yo creo que al final es lo más bonito. Y por supuesto, con atención plena y con plena conciencia de que todo esto que está surgiendo delante nuestra en este mundo material está para trascenderlo. Y nuestro ego va a ayudarnos a pasar por experiencias que vamos a clasificar como dolorosas o como sufrimiento para que podamos trascenderlas, aprender y conectar de una manera más genuina y más potente con nuestro verdadero ser, que no tiene nada que ver con es que cómo voy a pagar el alquiler, es que este trabajo, es que el desempleo, es que mi hijo, es que no tiene nada que ver con eso. No es nada de eso. Quiero decir una cosa Yo te pongo el micro, que me finalizar. gusta. No sé si para finalizar, no tiene por qué ser para finalizar, pero sí quiero decir una cosa. Estamos hablando de la frustración como motor de cambio, como sensación o experiencia emocional que se puede utilizar para evolucionar y para trascender. Pero la frustración es una mierda. O sea, quiero decir, la frustración es bien Es jodida. asquerosa, sí. Atravesarla se siente con un desasosiego tremendo, con una impotencia Sí. tremenda, es angustiosa, es hiper desagradable, es, o sea, a todos los niveles, o sea, se siente en el cuerpo, en las emociones, nos confronta con tanto miedo, con tanta incomodidad. Sí, puede ser un montón de cambio, pero a veces también hay que decir, tío, Ya. Parental advisory. Tío, por favor, universo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Porque todo el rato otra vez. Yo estaba después de la carrera pensando en, bueno, pues después de la carrera voy a tener un trabajo guay, no sé cuánto, y el universo estaba tomando nota con su máquina de escribir invisible, sí, espérate, te vas a quedar embarazada, cariño, ¿sabes? O sea, sí, es una historia, porque cuando la frustración, o sea, sí, es un movido. Sí. Yo quiero decir... Pero esa tolerancia a la frustración de la que hemos hablado antes, eso es un aprendizaje tremendo. Y cuando tú has desarrollado tolerancia a la frustración y eres capaz de pasar por esas situaciones y decirle, ahí te quedas. Yo quiero decir que en mis experiencias de frustración, yo cojo a esa Verónica como desde ese tiempo que no existe y le hablo un montón. No, he mencionado esta o he contado esta del embarazo, pero también podría ser
la de mis 17, cuando en segundo de bachillerato me diagnostican un cáncer, era el último verano con todos mis amigos antes de irnos a estudiar, no me puedo ir a estudiar la carrera, o sea, son miles de experiencias y una frustración de verdad descorazonadora, una sensación de, pero qué injusto, pero qué mierda es esto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? Porque todo me pasa a Claro. mí. Soy la única persona en el mundo a la que le estaba pasando esto. No, sí, sí, o no, Sí. no soy la única persona, pero pues que le pasa a los otros, ¿no? No, pero de verdad, muchas veces se siente tan injusto y tan doloroso lo que ocurre, pero yo cojo a esas Verónicas ahora, con esta perspectiva elevada, con todo este tiempo que ha pasado, y le digo, de verdad que entiendo tu dolor, de verdad que entiendo tu impaciencia, pero quiero decirte que hoy estamos aquí por aquello que vivimos. En ese momento, ese dolor te permitió desarrollar ciertas herramientas que a día de hoy a ti te permiten vivir con plenitud y con paz, porque tú eres capaz de que te pase algo súper incontrolable y decir, es, pues lo arreglo. Se ha roto el coche, de Dios, repente se ha vale roto el 800 coche. euros y ahora se ha roto otra vez. Y dices, bueno, es dinero, Mm. lo conseguiré, pero aquí estamos. Estamos nosotros, ¿no? Es que ha pasado tal, 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 tal. Sí, pero estamos, es como que te da la oportunidad de relativizar también otras cosas o de verte en situaciones complejas y decir, ¡buah! Salí de aquella, puedo salir de esta. Le baja la intensidad. A mí me está viniendo a la mente. ¿Te acuerdas de la película aquella de Captain Fantastic? ¿Llegaste a verla? No me No, no acuerdo. la viste porque te dije que había movidilla y que no la viera. Bueno, solo voy a contar una cosa sobre la película. No te quiero hacer spoilers, que sé que no te gusta. Son unos niños que son hijos de unos padres así alternativos y entonces son un montón de niños. Y los tienen como aislados del mundo. El adolescente de ellos empiezan a salir un poco al mundo exterior y el adolescente se enamora por primera vez de una chica, ¿no? Empecé a verla, pero me acuerdo que Y me removió. entonces, claro, se enamora por primera vez a los, yo qué sé, 14, 15, 16 años. Y entonces, claro, es como te quiero, te dice que te quiero la primera vez que se besa, no sé qué. Claro, la chica se asusta como diciendo, para el carro. Y él se da cuenta en ese momento de que no ha estado expuesto a esa frustración de sentir ese fuego por dentro del amor adolescente. Claro, culpa al padre, le dice te odio, porque es que esto no es, con esta edad, ella ya ha pasado por eso, sabe de qué va la movida, pero para mí esto es tan potente que yo no sé gestionar esto. Entonces al final la frustración se basa en la exposición, exposición a frustración, exposición al dolor, al sufrimiento, y cada vez, pues, va picando menos si tomas los aprendizajes. Si no va picando menos, es que no estás aprendiendo nada. Entonces lo que hace la vida es que te pone la misma situación una y otra vez, la vas repitiendo y tú dices, a mí siempre me pasa lo mismo. Sí, pero porque tu ego está partiéndose de risa con esa situación una y otra vez, diciéndote, es que no lo ves, es que no lo ves, es que no te estás dando cuenta. Una y otra vez lo mismo. No te estás dando cuenta, aquí hay mandanga, tienes que solucionarla. Y claro, y tú estás sufriendo, no sé qué, pero realmente hay algo ahí que hay que trascender. Por lo tanto, la frustración tiene ese papel de repetición también, que por repetición, por erosión, al final, si vas aprendiendo, se va bajando la intensidad. O yo lo veo así, por lo menos. La, Yo la... te lo pongo, a mí me gusta ponértelo. Es que gesticulas muy bien así con tus manicas. Eh, una de las cosas que también yo creo que la frustración hace como este secuestro de nuestra visión, en el que de repente toda nuestra atención, mira, a que no te has dado cuenta de que hace un rato ya no está soplando lo de la Al hoja? principio paro. Al principio, bueno, pues yo no me había dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque mi atención estaba puesta en esto, en este momento, en la ilusión que me hacía compartir, pero a lo mejor en otro caso no. En otro caso estaría puesta en hace más viento del que yo me esperaba para poder hacer este plan, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, igual quito la atención de todo lo que me ilusiona o de todo lo que sí está pasando y la pongo en el único elemento con el que no contaba y que me perturba. Entonces, la frustración también engaña bastante porque le sube mucho el volumen a lo que disona, Disuena. no, a lo que produce Esa frustración, esa sí. disonancia, Ujú. a lo que chirría, le sube muchísimo el volumen a eso y se lo baja a lo otro. Nada de esto es para que nos culpemos, en plan, claro, es que yo hago eso, es que yo
me obceco en lo que está mal y no puedo ver lo que está bien. No, si eso te está pasando, es simplemente para traerte una información más profunda. La información no es el soplahoja te va a joder el podcast, O los no, micrófonos. o son los micrófonos. La... Perdón, esto de toser no le gusta nada, a los podcasts no le gusta nada. La información no es esto es una mierda, tienes que cambiarlo, por coger ese ejemplo, ¿no? La información suele ser una invitación a ir más profundo, a mirar más profundo, porque igual yo me creo, por ejemplo, luego hay diferentes tipos de frustraciones, ¿no? Puede haber frustración económica, puede haber frustración sexual, puede haber frustración a nivel de no termino de encontrar la pareja con la que quiero formar mi vida en equipo y yo quiero sí o sí tener una pareja, puede ser frustración laboral, que tengo este trabajo pero no me llena, no me motiva, puede ser frustración con mi cuerpo, que nunca estoy todo lo delgada que yo quiero, todo lo guapa que yo quiero. Al final son como distintos campos. Puede haber una persona que se sienta muy satisfecha en una área y muy frustrada en otro y de repente me siento vacía o mi vida es una mierda porque sí, muy bien, ok, lo tengo todo, pero no tengo el amor. Y eso me importa un montón. Es lo que decía en el episodio 1, que si no lo habéis visto tenéis que verlo, el ego, si no tiene problemas, los crea. Es decir, si tú no tienes problemas, si tú ganas 2.000 euros, el ego quiere que ganes 3.000. Si tienes una pareja que es guapa, el ego quiere que sea guapa y que esté en forma. Si tienes 2 hijos, a lo mejor el ego quiere 3 o no, porque es una movida. Si tienes una casa muy bonita, quiere que sea más bonita todavía. Y si no, crea un problema y ya te crea un sufrimiento. Vale, la diferencia es que yo puedo querer tener una casa más bonita, yo puedo desear ganar más dinero, pero que no le dé el significado de que yo seré más feliz o mi vida será mejor cuando eso pase. ¿Vale? Si yo no soy capaz de quererme con el cuerpo que tengo ahora, no voy a ser capaz de quererme si mi cuerpo cambia, porque el amor hacia mí misma no está basado en el cuerpo que yo tengo. En todo caso, el cambio que haga mi cuerpo será una consecuencia de cuánto yo me quiero, porque si yo tengo una mala salud, porque no me alimento bien o porque no gestiono bien mis emociones o esa mala salud es una consecuencia de la falta de amor hacia mí misma. No voy a cambiar mi salud sin trabajar el amor hacia mí misma, porque si yo quiero hacer ese cambio desde el rechazo a lo que soy ahora, porque me creo que seré mejor desde otro lugar, te digo que incluso si lo consigues y estás feliz un mes con ese cambio, vas a volver a repetirlo, vas a volver a perder la salud, vas a volver a sentirte que es insuficiente lo que eres en ese momento o se desplazará a otra área de tu vida, pero la cosa es que se solucione eso que te frustra no te asegura la felicidad. Te puede dar calma durante un tiempo, puede ser un bálsamo, pero de verdad que lo que necesitamos verdaderamente es aprender a confiar y a amar. Esto te lo digo, y no te lo digo porque a mí me salga de perlas, ni porque nos salga a nosotros, sino porque es simplemente un cambio de percepción, para que cuando estemos en el dolor de la frustración y en el, tío, ¡oh! Ya está bien. Podamos decir, vale, pero ahora vamos a hacer el trabajo también. No me voy a quedar solo en la queja. Había una frase de Mark Manson del libro del sutil arte de que casi todo te importa una mierda, que decía que desear una situación mejor a la que estabas viviendo ya lo convertía en una situación negativa, porque ya estás generando esas expectativas y estás partiendo de la base que lo que tienes ahora mismo no te gusta y que lo que vas a vivir en el futuro va a ser mejor. Y yo creo que podría ser un poco el cierre de este capítulo tan accidentado a nivel tecnológico. Evolucionar siempre va a ser una consecuencia de cuánto amor y confianza estamos poniendo en nuestro presente, no cuánto rechazo estamos poniendo en nuestro presente para que se convierta en otra cosa. Es como si pretendo que salga una zanahoria de planta o una remolacha, ¿no? Entonces es como cualquier cosa que queramos experimentar en el futuro necesitamos traerla al presente para que desde aquí crezca, ¿vale? Entendemos vuestro dolor, vuestras frustraciones, nuestro dolor y nuestras frustraciones, pero de verdad, más allá de eso, hagamos el trabajo, vayamos a lo profundo y acompañémonos, porque si nos estamos chocando con un muro, es una oportunidad preciosa para ver todo el campo y toda la inmensidad que hay detrás de esa limitación que nos estaba acercando hasta ahora. Y nada más, eso ha sido todo por hoy en nuestro episodio 5, La frustración. Gracias. Hemos tenido a nuestra amiga Verónica Díaz,
psicoterapeuta, y a Miguel Ángel, un servidor. Es que con el micro así... Compartir, comentar, suscribir, mandárselo a todas las personas en las que penséis mientras nos escucháis. Gracias por vuestro feedback, que nos llena el corazón, de verdad, no sabéis. Nos hace muy feliz, sabes, que os llegan todas estas palabras, porque para eso estamos aquí. Y hasta la próxima. El otro no existe. Chao.